Hola, en el presente video trabajaremos con gráficos en una versión un poco más avanzada. Cuando estamos trabajando con gráficos, para ello seleccionaremos la tabla entera. Hay que notar que en la selección que he realizado no se incluyen los totales. Los totales nunca deben incluirse en un gráfico, pues simplemente actúan como un agente distorsionador. No son datos, son reportes los totales. Bien, dicho esto, empezaremos con la graficación. Como vimos antes, una de las maneras más simples de graficar es simplemente presionando la tecla F11. Como vemos, hemos obtenido rápidamente el gráfico en barras. Lo que logramos ver en este gráfico es que la tercera serie, aquella que se llama incremento o decremento, simplemente es imperceptible. No se alcanza a ver absolutamente nada de los datos de ese gráfico. Entonces, deberíamos proceder a generar un eje secundario que nos permita modificar la escala de esta serie de datos que aparece como imperceptible puesto que trabaja en una escala distinta. Para ello, entonces, debemos recurrir al menú Herramientas del gráfico, Formato. Entonces, en el costado izquierdo tenemos la zona de selección actual, donde tenemos enlistados todos los elementos que el gráfico en este momento tiene. Entre estos elementos, por supuesto, está la serie de incremento-decremento, así que la seleccionaré desde aquí, cosa que hubiese sido muy complicada desde el mismo gráfico. Como vemos, se ha seleccionado los elementos de la tercera sección. Ahora, aplicaré la opción de aplicar formato a la selección, con lo cual obtengo ya el cuadro de diálogo que me permite ejecutar tareas de formato sobre la serie incremento-decremento en este caso. Como primera cosa, sacaré del eje principal al eje secundario a esta serie de datos de incremento y decremento. Con esto los tenemos absolutamente aparte. Evidentemente el gráfico no tiene ninguna estética ni ningún formato adecuado. Mientras tanto, lo que haré es seleccionar cualquiera de las otras series para eliminar este espacio de superposición negativo que les abre espacio entre ellas y reduciré el espacio entre categorías a un 70%, de tal manera que las barras crezcan un poco y tengan una mejor presencia. Mientras tanto, tomaré nuevamente la serie de datos que he modificado para que salgan a un eje secundario, como podemos ver a la derecha, que ahora se desenvuelve entre menos 30% y más 50%. Se ha adecuado obviamente a los valores que la tercera serie exige. Para ahora me cambiaré hacia el menú diseño y le pediré cambio de tipo de gráfico. Con esto podemos ver que tengo incremento-decremento como columna agrupada en un eje secundario. Sin embargo, en este caso, columna agrupada no es la mejor idea. En este caso, posiblemente sea mucho mejor hacer un gráfico en líneas y en líneas con marcadores. Ahora tengo un gráfico que se ve mucho mejor. La tercera serie es mucho más visible y no interrumpe la visión de lo que está sucediendo con las barras. Puedo entonces hacer un cambio de color para que esto sea mucho más visible. Una última cosa. El eje de la izquierda, el eje original, tiene 10 secciones. Como podemos ver, desde 0 hasta 500 se separa en 10 partes. El eje de la derecha se separa en apenas 8 partes. Simplemente una sugerencia. Deberíamos mantener el mismo número de partes tanto en el un eje como en el otro. Por esa razón, trabajaremos en opciones del eje y haré que el máximo de graficación sea 480. De esa manera, puedo entonces hacer que la unidad mayor sea de 60, de tal manera que ahora tengo exactamente el mismo número de partes tanto a la izquierda como a la derecha, y eso permitirá que haya una utilización de la misma grilla tanto para el un eje como para el otro. Un segundo gráfico que quiero mostrarles es la posibilidad de graficar en un pastel compuesto una serie de datos. Para ello tomaré todas las provincias con su producción del año 2015. Voy al menú Insertar y pido hacer un gráfico de pastel. Si tengo el gráfico de pastel, al cual lo voy a mover a una hoja nueva para poderlo ver mejor, fíjense que este gráfico es muy poco utilizable por la cantidad de colores que tenemos. De manera que tenemos que hacer un cambio para que este gráfico sea mejor.
Vamos al menú Cambiar tipo de gráfico y aquí podemos seleccionar un gráfico con barra secundaria. Noten que al hacer esto, tenemos que los datos que han viajado hacia la barra secundaria no son precisamente los menores, son simplemente los últimos ubicados en la serie de datos. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio. Una vez seleccionadas cualquiera de las partes del gráfico, vamos a opciones de la serie y aquí tenemos que se ha dividido simplemente por posición. Podemos cambiar esto para pedirle que el cambio sea por valor porcentual. De tal manera que fíjense que como no hay ningún componente mayor al 10%, todos han migrado hacia la barra. Es cuestión de ir reduciendo este nivel porcentual para que todos los datos vayan regresando hacia la serie principal. Con ello, vemos que algunos de los datos han migrado hacia la barra lateral. Ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es una modificación en la manera como estamos poniendo las categorías. Ya no las queremos como leyendas, sino que más bien es importante tenerlas dentro de los datos como etiquetas. Añadiremos al valor el nombre de la categoría. Ahora les escogemos que tengan su valor en el extremo interno de cada una de las partes. Con ello tenemos ahora todos los nombres expuestos dentro de cada una de las partes del gráfico. Podemos simplemente mejorar la distribución de color y con ello el gráfico queda terminado.